Buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy viernes 9 de febrero el Morning Meeting, ¿de acuerdo? Soy Alejandro Núñez, analista de XTB. Fantástico. Buenos días a todos. María, Susana, Isabel, Nono, Fernando, Ruperto. Vamos a comenzar esta semana, que ya sabemos todos que es bastante volátil, bastante activa en los mercados y, por supuesto, brindándonos oportunidades tanto alcistas como bajistas, más bajistas que alcistas. Para ello, voy a detenerme en el IBEX 35, que es lo que tenemos en pantallas. Ahora lo tenemos, vamos a ver. Voy a poner la pantalla, todo el gráfico. Fantástico, ahora lo tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí el IBEX 35, vamos a analizarlo. Vamos a ver, obviamente, niveles claves, niveles de soporte, niveles de resistencia, pero con una perspectiva global, a mayor largo plazo, a mayor time frame, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero que veáis? Bueno, vamos a analizar. Fijaos esta gran subida que tuvo. Vamos a ver. Aquí está ajustada. De acuerdo, que tuvo desde el 2012 hasta el 2015, ¿vale? Cuando el IBEX llegó desde los 6.000 a los casi 12.000 euros, perdón, 12.000 puntos. Obviamente el Fibonacci, ¿de acuerdo? Nos establece niveles importantes de cara a la corrección que tuvimos, ¿de acuerdo? Haciendo exactamente el mismo dibujo, vamos a ajustarlo porque quiero que veáis. Me lo voy a quitar y lo vuelvo a tirar porque ahora. Vamos a ver. En Fibonacci, de acuerdo, utilizándolo, lógicamente, en caídas, de acuerdo, nos establece niveles propicios para rebotes, para estabilización. ¿De acuerdo? Fijaos desde dónde lo voy a tirar hasta... ¿Y por qué? Vale, lo voy a ajustar. Perfecto. Voy a poner líneas discontinuas que me gustan más y un toque ligero. Vale. Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, desde los máximos, los 10.635, que en muchos morning que me seguís a mí, por ejemplo, los lunes, que es cuando suelo estar yo, ¿de acuerdo? Os he comentado siempre que la resistencia se encontraba en los 10.635. Fue de manual, ¿de acuerdo? Recuerdo que perfectamente analizábamos que tras la línea de tendencia de corto o medio plazo, ¿de acuerdo? Podría hacer un pullback, lo hizo perfectamente para luego iniciar lo que es la subida. Obviamente esta volatilidad tan rápida en el corto plazo bajista, pues no era de esperar, lógicamente. ¿Dónde quiero llegar? ¿De acuerdo? Que estableciendo la zona donde se ha estabilizado el precio, ¿de acuerdo? O donde las caídas no han sido más abruptas, ¿de acuerdo? Tiro el Fibonacci desde el 100 hasta el 0% para ver los distintos niveles a los que posteriormente esta subida, ¿de acuerdo?, puede llegar. Sigo me voy a mojar, ya me conocéis que soy una lista que me gusta mojarme, acierte o no acierte, ¿de acuerdo? Considero, ¿de acuerdo?, que el IBEX, igual que algunos otros índices europeos, la tendencia en el corto plazo será, en el medio será alcista. ¿Le va a costar subir? Por supuesto, ¿de acuerdo? Pero considero que va a ser alcista. Fijaos lo que os comento, el primer nivel, el 23,6 en torno a los 9.837 puntos, como es exactamente la zona, ¿de acuerdo?, de apoyo, la zona de resistencia, que lo voy a pintar, digamos, con un cuadrado, y es exactamente el mismo nivel donde inició lo que es el rebote para romper la línea y la directriz bajista, la línea azul, ¿de acuerdo? Es decir, hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Tenemos margen de cara a lo largo del día de hoy, si no ya la semana que viene. Es importante ver esta tarde cómo abre el mercado americano, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero a los 9.837 una estrategia a corto plazo alcista, ¿de acuerdo?, es perfectamente asumible para, una vez superado, ¿de acuerdo?, irnos hasta el 38,2 de Fibonacci, ¿de acuerdo? Le voy a poner una línea paralela, ¿de acuerdo?, como si fuese primer objetivo y segundo. ¿De acuerdo? Primer objetivo es esta línea, la primera, y este es el segundo objetivo, ¿de acuerdo?
justo 9.988 puntos, en torno a los 10.000 puntos, ¿de acuerdo? Justo fijaos como la sombra inferior de la zona de, digamos, fijaos aquí la asa, la tacita, ¿de acuerdo? Que formó la zona de U, ¿vale? Fue también zona de anterior soporte para nuevas subidas. Es decir, y ahora sí que lo voy a pintar, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo. En este tramo, ¿de acuerdo? Podremos ver al IBEX 35 sin ningún problema siempre y cuando el mercado americano lógicamente se lo permita, ¿vale? ¿Dónde quiero llegar? Que una posición de largos o posición, una estrategia de largos de varias posiciones con distintos objetivos, es decir, distintos take profit, son perfectamente asumibles en el corto plazo para un primer take 9.837 y el segundo casi los 10.000 puntos, ¿de acuerdo? El stop loss, por supuesto, por debajo y fijaos, tomamos velas de un día, ¿eh? Quiero que veáis que la apertura del día de hoy fue justo la sombra, es decir, el precio más inferior, más bajo al que llegó ayer. Fijaos aquí, ya con la línea horizontal lo vais a ver muy claro, aquí es donde estaría fijado el stop loss, en torno a estos niveles de 9.660 puntos, ¿de acuerdo? Que es lo que os comento que fue, no el cierre, sino el precio más bajo de la sesión de ayer con casi el inicio del día de hoy, ¿de acuerdo? Por tanto, obviamente, esto, ¿de acuerdo? Si se considera a los 9.877 y ya, por supuesto, a los 10.000, se considera ya la gran envolvente que, lógicamente, en el mercado de renta variable, no solo en el IBEX, sino en renta variable global, se está buscando, ¿de acuerdo? Es decir, movimientos, ¿de acuerdo? Que anticipen lo que es, por supuesto, una vuelta. Vamos a apoyarnos de indicadores y de osciladores. Para ello quiero ver el volumen, ¿de acuerdo? Del MACD. ¿Vale? A mí la slow me gusta un poco más. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y fijaos lo que os comentaba. Ya sabemos que el MACD pues, suele tener un poco de retardo, de retroceso, por eso lo he ajustado para actualizarlo un poco más, ¿no? Al precio. Y fijaos aquí como el día 30 de enero, ¿de acuerdo? Nos dio señal de venta. Fijaos la altura a la que llegó. Fijaos la altura, voy a ir para atrás. Fijaos esta altura, ¿de acuerdo? Fijaos esta y fijaos aquí cómo ajustándolo, que es justo este punto de aquí arriba, fijaos abajo cómo coincide, fue justo la apertura de cortos, ¿de acuerdo? Viendo lógicamente de dónde veníamos, es decir, de poca volatilidad, ¿de acuerdo? Fijaos aquí en este punto, voy a meter ya zoom para no moverlo, aquí en el máximo los 10.635, como también nos animó a abrir esos cortos por el MACD, ¿de acuerdo? ¿Qué situación tenemos ahora? Pues fijaos, perdón que estoy con la garganta con este cambio de tiempo y frío, disculparme, ¿eh? Lo que os comentaba, hemos llegado en torno a los menos 101 de divergencia, ¿de acuerdo? Niveles previos que hemos visto, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí, justo donde se inició la tendencia alcista, posteriormente los tenemos aquí, efectivamente también, ¿de acuerdo? Otro nivel propicio los tenemos aquí también, por tanto, ¿de acuerdo? Parece que se está consolidando lo que es la tendencia, ¿de acuerdo? De recorte, ¿para qué? Para volver a su media, para volver al cero, ¿de acuerdo? Que es donde tengo la cruz, ¿vale? Es decir, tanto por análisis técnico, obviamente, con el cuantitativo, ¿de acuerdo? Nos está animando a posiciones alcistas para buscar estrategias. Reduciendo volatilidades, ¿de acuerdo? Voy a meter aquí, voy a quitar el MACD. Voy a meter el oscilador, el estocástico, ¿de acuerdo? Aquí voy a meterle en 7 un poco de más periodo y la lentitud la tengo que aumentar. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, ¿de acuerdo? Cómo exactamente se apoya en la misma conclusión. Tiro línea de tendencia, ¿de acuerdo? La línea de tendencia del estocástico estaría entre estos niveles, entre el 5 y el 8, y consideramos, ¿de acuerdo?, que los distintos puntos donde el MACD, o sea, el estocástico ha tocado en los mínimos, ¿de acuerdo? Son puntos cruciales de cara a aperturas alcistas, ¿de acuerdo? Vemos en estos
niveles, ¿de acuerdo? Como el mercado, lógicamente, aupó esa subida y, por supuesto, ¿de acuerdo? Aquí parece que ha hecho soporte, fijaos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí se está cruzando. Fijaos aquí el cruce, tendencia alcista, aquí el cruce, un gran velón alcista, ¿de acuerdo? Pero cruce al alza. Aquí cruce alcista. Es decir, como conclusión, estamos viendo, ¿de acuerdo? Por distintos indicadores y también osciladores, que de acuerdo, que nos está animando a posiciones alcistas. Estrategia, una estrategia, de acuerdo, que es la que yo voy a llevar a cabo, de primer impulso, segundo impulso, primer objetivo, el 23,6, que fue la zona de soporte, aquí considero que va a llegar, o considero sin problemas, repito, siempre y cuando el mercado americano nos deje, de acuerdo, por Europa no tengo ninguna preocupación ni ningún miedo, pero obviamente Estados Unidos sí. ¿De acuerdo? Y segundo, una vez alcanzado estos niveles, ¿de acuerdo? Una estrategia con un periodo algo mayor al 38,2 de Fibonacci. Entre estos niveles, ¿de acuerdo? Si llega, alcanza el 23,6, podríamos ver una pequeña corrección en estos niveles cuando llegue aquí, ¿de acuerdo? Para luego tomar otro impulso alcista con mayor fuerza. Fijaos, ¿de acuerdo? Nunca me voy a hartar de decir que el IBEX 35, y fijaos por el comportamiento, tiene muchísimo movimiento lateral. Lateral. Me decís, pero Alejandro, ¿cómo puede tener lateral si ha llegado a los 12.000 puntos y estaba en los 6.000? Pues sí, efectivamente, tiene mucho movimiento lateral. Fijaos, ¿de acuerdo? Bueno, esta franja, ¿de acuerdo? Todo este periodo es totalmente lateral, ¿de acuerdo? Aquí también disponemos de periodo lateral. Es decir, el IBEX 35, si vamos al histórico, que ya lo sabéis, es dentro de los índices europeos de renta variable el que más movimiento o canal lateral tiene. Por tanto, no sería sorprendente que en torno a estos niveles veríamos una corrección, ¿vale? Es importante, te digo, esta estrategia me parece bastante lógica, reduciendo riesgos, reduciendo volatilidades y, por supuesto, apoyándonos, como siempre, los indicadores y los osciladores que para eso están. Primero, conclusión, tiro Fibonacci, veo niveles, veo obviamente control. En caso de que el mercado americano, de acuerdo, obviamente no nos brinde la oportunidad de posiciones alcistas, de acuerdo, niveles a vigilar, por supuesto, los 9.603, ¿de acuerdo? Estos serían los niveles para controlar, ¿de acuerdo? En caso de, por supuesto, en caso de que en el corto plazo o en el largo los mercados americanos, ¿de acuerdo?, lastren al mercado europeo, una vez superado 9.603, lo pongo por debajo para que sea superado, ¿de acuerdo?, posiciones bajistas. ¿Por qué? Porque entraríamos en este canal lateral que acabo de describir, ¿de acuerdo? Que vemos aquí los soportes, resistencias convertidos en soportes, resistencias, y entraríamos en este canal, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para, de nuevo, y como siempre, el IBEX 35, ¿de acuerdo? Tener lo que llamamos, ¿no?, los niveles de control de estabilización. Considero que irse a los 9.200 puntos, y lo digo a hoy, ¿de acuerdo? 9 de febrero me parece algo totalmente ilógico, no lo veo realmente como una estrategia ni totalmente argumentado, los catalizadores son buenos, los indicadores macros a nivel europeo y sobre todo nacional son bastante buenos. Podríamos ver el IBEX 35, ya te digo, en canal lateral, pero ya te digo, el escenario el que yo barajaría y tendría como primera opción, y voy a tener como primera opción, es posiciones alcistas para el 23,6, segundo impulso 38,2. Preguntas. Preguntarme. Vamos a ver. Vicente, la primera, me preguntas, ¿pueden bajar los americanos y subir los mercados europeos? Buena pregunta. Y la respuesta se hallaría de acuerdo en quién tiene más peso, quién tiene más fuerza, América o Europa. Considero que, y creo que estáis todos de acuerdo, es que América. ¿Sería algo lógico? No, se podía producir, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero fijaos que tras esta subida, sobre todo las primeras sesiones de enero, hemos visto como el mercado de renta variable global, principalmente impulsado por Estados Unidos, ha subido. Por tanto, cuando está bajando, que es esta semana, ¿de acuerdo? Lógicamente debería de tener ese efecto, que llamo yo efecto colateral, efecto espejo, ¿de acuerdo? De caídas. Por tanto, considero que mercado americano no puede bajar y mercado europeo sí que puede subir. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Vale, Francisco, me dices que la estrategia te ha parecido muy interesante. De acuerdo, que la vas a poner en práctica con un pequeño apalancamiento. Vale.
fantástico. Vale, ¿tenéis algún tipo de duda de la estrategia que os he planteado, del análisis? Fijaos el IBEX ahora en los niveles. Vamos a verlo en velas de una hora. Bueno, ya tenemos 3 velas consecutivas en la apertura, totalmente verdes. ¿De acuerdo? Es un buena síntoma de fuerza. Lo importante es superar esta gran vela roja, ¿de acuerdo? En torno a los 9.700, no sé si son 80, a ver, 9.700, sí, 77, 78 puntos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, subida libre. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Perdonar. Alain, me preguntas que si no creo que en el IBEX puede llegar al 50% del Fibonacci de la subida iniciada en 2016. Como ha tenido una corrección el 2000, los Fibonacci se suelen utilizar a la de caídas, es decir, de máximo a mínimo, no al revés, no de mínimo a máximo, ¿de acuerdo? Por tanto, considero que el IBEX 35, de acuerdo, no se puede utilizar, o sea, el Fibonacci no se puede utilizar en esa subida. Sí, tranquilos que voy a pasar al DAX y a los mercados americanos, por supuesto, pero quería centrarme, lógicamente, en mercado nacional. Gigante alemán, DAX 30. Fijaos niveles de soportes, dónde los tengo y por qué. 11.924 puntos. Podríamos ver incluso mayores caídas en el DAX, ¿de acuerdo? Principalmente, ¿de acuerdo? En torno a los 11.924 puntos, ¿vale? Roberto, luego pregúntame lo del IBEX y te ayudo al final, ¿de acuerdo con lo del stop? Considerábamos aquí que el DAX 30, fijaos la gran caída, ha sido más volátil lo que es la caída del DAX respecto al IBEX, ¿de acuerdo? Ha sido con más fortaleza. Teníamos aquí, lógicamente, este nivel de soporte, ¿vale? Pero rápidamente fue perforado, además sin ningún, como si fuese un cuchillo en la mantequilla, ¿de acuerdo? Por tanto, niveles obviamente de control de estabilización, los tengo aquí marcados, los voy a marcar mejor para que los veáis. Estos niveles, de acuerdo, son claves de cara a posiciones de rebote alcistas. Aquí sí que fijaos, considero que sería un poquito arriesgado lo que es abrir unas posiciones alcistas, a pesar, fijaos, de la gran, es de casi la mitad, un poco menos, un tercio de la gran vela de ayer, pero fijaos cómo estos niveles, durante 3 días consecutivos, el DAX no ha caído de estos niveles. Los 12.000 puntos, además un precio bastante, son 1.000 puntos de caída, ¿de acuerdo? El DAX 30 no ha caído, no ha perforado a la baja estos niveles y por tanto podríamos establecer como, si abrís posiciones largos, como zona de stop loss. Yo en cambio lo subiría un poco más y lo subiría justo aquí lo tengo, al cierre de ayer, en los 12.114 puntos. Está algo alejado del precio actual, sí, pero si habréis posición o habéis abierto, sin lugar a dudas, el take profit en el corto plazo lo deberíamos de situar en torno a los 12.415, 40 puntos. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que está justo casi a la mitad, por tanto, el beneficio-riesgo sería 1-1. Yo particularmente a mí no me compensaría y por tanto me mantendría para abrir posiciones en el DAX, sin lugar a dudas, es expectante, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, lógicamente, a los gigantes americanos. El primero, el SP500. SP500. Yo tenía aquí el stop loss en los 2.550 puntos de mi posición de largo plazo alcista, obviamente con las caídas, aquí no corté, pero aquí corté ya beneficios, ¿de acuerdo? Por tanto, tuve un tramo de beneficios bastante atractivo vía rentabilidad, ¿de acuerdo? Pero fijaos, porque el nivel, voy a marcarlo, el nivel obviamente de corrección máxima fueron los 2.528 puntos. Vamos a medir la corrección. Que han sido en 2 semanas de mercado,
en 10 días exactamente, 350 puntos de caída, una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Aquí sí que voy a meter osciladores porque quiero, de hecho con el RSI principalmente, ¿vale? Quiero ver esa debilidad, ¿de acuerdo? Y a ver si nos marca niveles de compra. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Y observamos efectivamente cómo estamos, ¿de acuerdo? Vamos a marcarlo, en zonas atractivas de posiciones largas. A ver, aquí lo tengo. Vale. Vamos a basarnos en el pasado para sacar conclusiones del presente. ¿De acuerdo? Vamos a analizar estos puntos, ¿de acuerdo? Que estoy marcando, que son donde obviamente ha alcanzado el RSI. ¿De acuerdo? Vamos a ir de uno en uno. Y en ese sentido observamos que en estos niveles, fijaos, ¿de acuerdo? Cómo tuvo subidas, cómo tuvo subidas, doble suelo activado, subidas y por tanto subidas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los patrones verticales, ¿de acuerdo? Que nos están indicando, ¿de acuerdo? Basando en el pasado y por tanto, cuando ha habido volatilidades similares, ¿de acuerdo? De acuerdo, posiciones alcistas. Fijaos que veníamos de niveles de RSI por encima del 70, y si no recuerdo mal eran 79, 80, 88, 87 exactamente. Es decir, era una barbaridad los niveles a los que teníamos. ¿De acuerdo? Estos niveles que teníamos aquí, que los pinto aquí en amarillo, ¿de acuerdo? Era una auténtica barbaridad. No los habíamos tenido previamente. Fijaos en el pasado. Si yo tiro de aquí una horizontal, fijaos que nunca has tocado en esta barra verde, ¿de acuerdo? Por tanto, algo atípico, algo anormal, ¿de acuerdo? Estar tranquilos ante esta corrección. Esta corrección, ¿de acuerdo? Lógicamente son las manos fuertes, está claro, ¿de acuerdo? Que tras las compras que realizaron principalmente en este tramo, han soltado aquí arriba. O que tras estas pequeñas correcciones, ¿de acuerdo? Se incorporaron, principalmente en estas barras azules, en estos tramos de canales bajistas, se incorporaron y han soltado aquí y posteriormente uno tras otro el efecto dominó que ha ido cayendo. ¿Qué pasa? Que lógicamente, fijaos en esta vela, que lo pinto con este triángulo, que ha sido totalmente verde, ¿de acuerdo? Que nos augura con esta gran sombra aperturas de alcistas, ¿de acuerdo? No hay catalizadores negativos de cara a una corrección. Lo único reseñable y lo único destacable sería, lógicamente, la dimisión de Janet Yellen como estímulos para la subida de tipos de interés y, por tanto, para estímulos, lógicamente, de la subida de tipos que podría tener un efecto claro, ¿de acuerdo?, en la renta variable global. En ese sentido, ¿de acuerdo? Alberto, me preguntas que por qué he puesto el RSI en 18 periodos. Porque ante una caída con esas volatilidades, el RSI considero, de acuerdo, que hay que ponerlo con un time frame mayor, ¿vale? Si fuese una volatilidad normal, una corrección, en ese caso, pues con el de 14. Como os comentaba, de acuerdo, fijaos aquí también en el SP500, como la caída de ayer, hoy, ahora mismo está abriendo el futuro, bueno, ha abierto el futuro, no ha abierto lo que es el mercado de al contado, ya sabemos que abre luego a mediodía, pero lo que os comento es que en los 2.574, ¿de acuerdo? Junto, como hemos visto en el DAX, fijaos, los movimientos son bastante claros. En el IBEX 35 exactamente lo mismo. Es decir, la conclusión es, caballeros, señoras, la corrección hoy ha empezado más o menos en los mismos niveles, es decir, pequeña volatilidad, ¿de acuerdo? Estamos esperando a que acabe la semana, pero sobre todo, ¿de acuerdo?, con tendencia alcista, ¿vale? Pasando al Dow, exactamente lo mismo. Cierre de ayer, ¿de acuerdo? Mismos niveles que los que estamos actualmente. Han abierto exactamente el mismo nivel. Cierre y apertura, ¿de acuerdo? Pequeña volatilidad de cara, lógicamente, estamos esperando pues, los inversores a las aperturas del mercado americano a mediodía, ¿de acuerdo? Pero las expectativas son bastante buenas, ¿de acuerdo?
Fibonacci, desde el tope, desde el máximo, ¿de acuerdo? Máximo histórico hasta la corrección. Vamos a establecer niveles. Qué casualidad, justo el cierre o la apertura, ¿de acuerdo? Ha sido el 23,6. Veremos de nuevo cómo podría atacar el 38,2 de Fibo, en torno a los 24.500 puntos, ¿de acuerdo? Para que es la mitad de la vela bajista de ayer, para luego aumentar la exposición y llegar al 50% de Fibonacci, ¿de acuerdo? De cara al mercado. Si hacemos lo mismo de cara al SP500, del máximo al mínimo, a la corrección, ¿de acuerdo? Observamos, bueno, estamos en los niveles de 23,6, claramente iríamos a atacar el 38,2, 2.662 puntos, ¿de acuerdo? Pasando al Nasdaq, mercado tecnológico, fijaos, el cierre de ayer, apertura de hoy, las sombras, la parte inferior, prácticamente niveles similares, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya tenía esto marcado, rompe máximos históricos el 3 de enero, ¿de acuerdo? Esto ya no me sirve porque lo voy a marcar aquí para delimitar la fecha y ver esta subida, ¿de acuerdo? El 23 de enero. Vale, vamos a ver. 29 de enero, voy a marcarlo, ¿de acuerdo? Para verlo. Es decir, desde el 3 de enero al 29 de enero, el 3 de enero fue aquí, ¿de acuerdo? Es decir, todo el mes de enero hemos visto que ha sido alcista y ahora todo el mes de febrero está siendo bajista. Por tanto, lo mismo que con todos los índices, con una corrección, ¿de acuerdo? Observamos que el ataque es al 23,6, pero yo aquí sí que me animaría a abrir una posición larga a los 6.561, ¿de acuerdo? Por tanto, observamos cómo las pequeñas volatilidades del mercado nos brindan posiciones. Eso sí, yo particularmente me esperaría a la apertura del mercado hoy a mediodía para abrir posiciones tanto alcistas como bajistas. Lo que está claro que estas volatilidades hay que utilizarlas. Primero para el corto plazo y una vez ya confirmada la tendencia pasada varias sesiones, de acuerdo para el largo plazo. Me preguntáis, y muy buena pregunta, dices Alejandro, tras varias sesiones, estamos viendo aquí en velas de un día cómo está siendo todo bajista. ¿Por qué no abrimos posiciones bajistas? Perfecto, fabuloso. Pero, lógicamente, esta corrección, ¿de acuerdo? Tenemos que basarnos cuál es la tendencia previa del mercado. Y fijaos cuál es la tendencia previa. Ni más ni menos. Por tanto, ¿de acuerdo? Apoyándonos lógicamente con análisis técnico y cuantitativo, observamos estos niveles propicios para posiciones en el corto plazo, insisto, alcistas, pero con pequeñas volatilidades. Si se produce una apertura, ¿de acuerdo? Fijaos, es importante, ¿de acuerdo?, sacar una conclusión y que eso te lo da la experiencia y te lo da, lógicamente, la información también, pero esta semana hemos visto como los mercados americanos ha tenido una gran corrección cuando el mercado europeo ya ha cerrado, es decir, pasada las 5:30, 6 de la tarde aproximadamente. Desde las 6 hasta que cierra el mercado americano es cuando se ha producido la gran volatilidad de caídas, superando el 2, 3, incluso 4%. Por tanto, ¿de acuerdo? No sería descabellado, lógicamente, analizar lo que es el mercado americano hoy para sacar conclusiones semanales de hasta las 10, vamos, hasta que cierra el mercado. ¿Por qué? Porque si lo vemos en velas de una semana, fijaos lo que el movimiento que es. Es decir, envolvente, gran movimiento alcista y, de acuerdo, de cara a una posición alcista, de acuerdo, nos brinda lo que es oportunidades de cara a expectativas a la semana que viene. Lo mismo con el velas de una semana, fijaos en el Dow y por supuesto en el SP500, que lo tenemos ahora mismo en pantallas. Los tres gigantes americanos de renta variable tienen la misma estrategia en velas de una semana. Fijaos, caída de la semana anterior, bastante brusca, por supuesto. Esta semana sí, pero fijaos ya la gran sombra que está dejando la parte inferior, ¿de acuerdo? Es muy, muy complicado, obviamente, esta semana invertir. En el corto plazo no me parece complicado, pero sí en el medio y en el largo, por supuesto, ¿de acuerdo? Nos pueden sacar el mercado con stop loss, lógicamente. Pero lo importante es sacar la conclusión de que la parte inferior de los grandes índices está dejando ya una gran sombra, excepto en el Nasdaq. Por tanto, el Nasdaq particularmente no abriría posiciones alcistas, pero fijaos
el movimiento y la apertura que está teniendo el Dow y, por supuesto, el S&P 500. Yéndonos al Russell 2000, otro de los índices americanos, vamos a ponerlo en velas semanales, exactamente la misma conclusión. Y fijaos aquí cómo la tendencia de largo plazo, ¿de acuerdo?, fue perforada ligeramente, pero aquí yo ya tenía marcada lo que es la estrategia para posiciones alcistas, ¿vale? Por tanto, Russell 2000 alcista, S&P 500 ligeramente alcista, perdonadme, ¿eh? Y por supuesto también el Dow 30, ¿vale? Con conclusión, renta fija bajista. Ya lo dije hace un par de semanas, señores. Rompió soportes, el T-Note americano, que es la renta fija, posiciones bajistas, ¿de acuerdo? Pero dice, si está subiendo, bajando la renta variable, debería subir la renta fija. Por supuesto, fijaos aquí, pero con esta gran sombra que ha dejado y justo fue la zona de, ha hecho un pullback, sin lugar a dudas la tendencia sigue bajista, ¿de acuerdo? Análisis técnico y obviamente relativos de mercados, ¿vale? Preguntarme cualquier duda que tengáis de la renta variable. Vale, me decís que la zona de stop lo tenéis claro, las estrategias. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ir finalizando el morning, ¿de acuerdo? Vale, Roberto. Me preguntabas el stop al entrar en el IBEX, ¿no? ¿De acuerdo? El IBEX 9660, stop loss, ¿de acuerdo? En caso de superar los niveles actuales, ¿de acuerdo? También mantendríamos el stop loss en los mismos niveles. En el S&P 500 también me preguntas, vamos a ponerlo en velas de un día mejor, 2.574, 75 puntos. ¿De acuerdo? Vale, fantástico. Vamos a pasar al petróleo, que está siendo también, aunque en segundo plano, uno de los grandes oportunidades. Me preguntas, Roberto, el stop para velas de 1 hora. España, Spain. Los mismos niveles, 9.660. Roberto. Si supera la roja de 9.600, ¿qué stop pongo? No pondría ningún stop porque ya me ha tocado el stop. Yo pondría el stop posición larga 9.660. Si llega a las 9.660 me toca el stop loss, por tanto me mantengo al margen. Ricardo, me preguntas que has llegado tarde, tal. Rápidamente, el DAX. El DAX, lo que he comentado como conclusión, me mantendría al margen de cara a expectativas a apertura del mercado americano, ¿de acuerdo? Ligeramente alcista, pero hasta que no abra el mercado americano no abro posiciones. De acuerdo. Petróleo americano, fijaos. Petróleo americano, 62,06. Resistencia de largo plazo, ya lo sabéis todos. Aquí lo tenemos, 62,06. Estos niveles, resistencia a largo plazo. Ha sido perforada, ha sido perforada con gran fortaleza. Además, ha hecho un pullback de libro justo a los mismos niveles y posición bajista. Es decir, el petróleo ahora está cayendo. ¿Hasta qué niveles podríamos alcanzar? Pues en torno a los niveles de 60, 58, 95, de acuerdo, muy cercanos a los actuales. Aún así, la tendencia sigue siendo alcista, ¿vale? Por tanto, importante. ¿Qué estamos viendo también en el eurodólar? Que obviamente, lógicamente, la apreciación que hemos observado, ¿vale? Al llegar a los niveles actuales, fijaos la formación que nos está dejando lo que es el eurodólar.
Ahora. Es decir, una cuña en caso de ruptura al alza atacaría los 1.23.300. En caso de ruptura bajista atacaría los 1.21.6, que es lo más probable, que ataque por abajo. ¿De acuerdo? Pues nada, señores. Comentarme cualquier duda a nivel general antes de dar por finalizado el morning. Vale, fenomenal. Pues si no tenéis dudas, señores, desearos muy buena semana, ¿de acuerdo? También buen fin de semana, por supuesto. Nos vemos la semana que viene. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, lo que os comento, esperar hoy al mercado de la apertura americana porque lógicamente nos va a indicar un poco la apertura de cara a lo que es al lunes, ¿de acuerdo? Importante, ya te digo, hoy, esta tarde, también ver el inicio, la mitad de la sesión y por supuesto el cierre, ¿de acuerdo? Y la semana que viene, por supuesto, ya será un poco ya más estable lo que es el mercado y también, lógicamente, las tendencias serán más claras para abrir posiciones a medio y también, por supuesto, también a largo plazo, ¿de acuerdo? Como siempre, un placer estar con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene y desearos muy buen fin de semana. Un saludo.